noche, público hermoso, aquí nuevamente con ustedes, una noche más. Discutiremos un tema controversial, tabú, verdadero, aceptado. Vamos a hablar esta noche de sexo anal. Mi nombre es Juan Rodríguez, tu servidor, en tu programa Access, y aquí con William Galeano, nuestro Master Sex. Hablemos de tema controversial. Willy. Hablemos del chiquito, hablemos del de atrás, El de atrás. por la puerta de atrás. La puerta de atrás. ¿Cierto? Mira, importante lo que tú dices y resulta que cuando yo comencé con unas conferencias que tenía acerca del sexo anal, digamos que las redes sociales de alguna manera tenían muchas prohibiciones y entonces yo tenía que poner una cantidad de títulos diferentes a sexo anal porque pues finalmente era censurado, me los bajaban. Te lo quitaban. Me los bajan, todas las redes sociales me lo bajaban. ¿Por qué, Willy? Porque no estaba establecido, parece que hablar de sexo sigue siendo un tabú, inclusive con las redes sociales que hay tantas cosas abiertas, hay tantas cosas que uno ve de violencia, ¿En de qué muchas año fue cosas. esto? No estamos hablando de hace mucho, estamos hablando que en el 2018, 2019 ya existían muchas prohibiciones. Entonces, prácticamente todos los títulos que yo tenía en mis conferencias, que quise ser un poco disruptivo y además sin tabú, pues hablar, digamos, de una manera más abierta a nivel sexual, pues me tocaba siempre quitarles una letra, quitarles... para engañar el sistema. De alguna manera. Y aún así, me bajaban la información, me bajaban los videos, me cortaron cuentas, bueno. ¿Pero qué tipo de contenido era que tanto los provocaba ellos? Educativo, pero solamente decir sexo anal, ya finalmente eso, mejor dicho, como que el algoritmo se embolataba. Wow. Entonces fue un tema complejo, entonces pues, te digo que entonces hablaba, dejen jugar al chiquito, ponía así, dejen jugar al chiquito, ¿sí? Entonces eso era una de las conferencias que vendíamos de cómo poner a jugar al de atrás, ¿sí? Entonces, déjame entrar por la puerta de atrás. Entonces ponía el letrero de un bus y le decía, déjame entrar por la puerta de atrás. Entonces, así cosas, teníamos que inventarnos un poco para poder hablar de sexo anal. Qué bueno que hoy ya no, ya hoy está más abierto el tema, ya podemos hablar más abiertamente, romper los estigmas, romper esas cadenas que nos han amarrado siempre a un tema tabú, a una limitación de palabras que finalmente lo único que hacen es entorpecer la educación. Pues yo te voy a llevar a ti por un camino de preguntas, porque yo sé que hay muchas preguntas en relación a este tema y vamos a tratar de contestar las más que podamos aquí esta noche para que el público tenga un entendimiento un poco más amplio sobre la práctica sexual del sexo anal. Vamos a empezar por la parte de higiene. Cuando una persona está lista o desea tener sexo anal, obviamente, pues usa enemas, usa una bolsa de agua para limpiarse el sistema para evitar accidentes que son un poco desagradables o a lo mejor no lo son, a lo mejor la persona que lo hace le agrada ese tipo de accidente. Vamos a hablar un poco de eso, Willy. Bueno, yo creo que importante, vamos a hablar del tema, vamos a llegar ahí, pero yo quisiera empezar, Juan, por el tema de como tal sexo anal, y es hablar de lo normal que es la experiencia del sexo anal en una relación de pareja. Digamos que muchas personas dicen, no, es que por ahí no, es que eso no se hizo para eso. Definitivamente eso es pecado, eso es cochinada, ¿sí? Pero hablemoslo desde este punto de vista. Mira, cuando las mujeres que sienten placer por el ano, de hecho, que han tenido esa experiencia, dicen, es demasiado placentera y tienen orgasmos con la estimulación anal. ¿Y por qué tienen orgasmos con la estimulación anal? Porque finalmente el ano está paralelo a la vagina, ¿sí? Y recuerda que la vagina está cubierta por ese tejido del clítoris
que va lleno de terminaciones nerviosas. Entonces el tejido eréctil hace que esas terminaciones finalmente también tengan de alguna manera algún contacto con con el ano, ¿cierto? Y cuando hay una introducción anal, pues tenga un placer por ese roce que tiene con la vagina como tal internamente y posiblemente con esas terminaciones nerviosas del clítoris. ¿Y típicamente todas las mujeres sienten eso? Pues lo que pasa es que, mira, hay una condición de negación inicialmente, obviamente porque los esfínteres no están preparados para que entre, sino para que salga, ¿sí? Entonces, cuando nosotros naturalmente los esfínteres están preparados para salir, pues cuando entran lo que hace el esfínter es apretar, ¿sí? Eso es una reacción natural, ¿sí? ¿Qué hace? Apretar. Y obviamente la penetración va a doler. Ahora, como hay tanto desconocimiento, lastimosamente, entonces, digamos, como fetiche, muchas personas han dicho, no, vení, vamos a tener sexo anal. Y entonces hay una curiosidad, el hombre dice, listo, lo vamos a hacer y va a penetrar. Pero resulta que hay que tener en cuenta que el ano no lubrica. El ano es un órgano que no tiene lubricación propia. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo penetrar la vagina, que se prepara con la excitación y genera una lubricación para prepararse para esa penetración, que el ano. El ano no está preparado para eso. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? Primero que todo, lubricar. Es lo primero que hay que hacer. Ahora, segundo, no puede entrar a penetrar abruptamente o inmediatamente cuando no hay una preparación para esa penetración, ¿sí? Existen unos acostumbradores anales en las tiendas sex shop, acostumbradores que vienen como en forma de cono. Inicialmente van entrando una puntica más delgadita y luego va entrando, hasta que ya entra digamos, más grueso. Entonces por eso llaman acostumbradores anales, para que la persona, de alguna manera, el esfínter se vaya dilatando y se vaya acostumbrando. Pero estamos hablando tenemos en la parte tenemos el ano, luego está la otra parte que es más cerrada todavía, que es la que abre y cierra. Tenemos los esfínteres, ¿cierto? Exacto. Que son dos esfínteres, dos anillos que tenemos ahí, que son los que se encargan de cerrar. Por eso es que no puede ser abruptamente, porque por el recto como tal entra, pero cuando entra ya a la segunda parte aprieta y duele. Duele, ¿sabes? Claro, además que no está lubricado. No está lubricado, pero tú la puedes lubricar, pero al mismo tiempo tienes que ir con mucha cautela y abriendo el canal poco a poco. Porque en la medida que va tocando el esfínter, pues entonces el esfínter se va, digamos que dilatando lentamente y va permitiendo que pueda ir entrando, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que con el desconocimiento a nivel sexual, pues, hombre, una persona que escasamente, digamos que de una manera, lo digo muy normal porque es que todos hemos estado en esa situación, y es que llega y sin mucho conocimiento va a penetrar inmediatamente en medio de la excitación y lo que termina es haciendo un daño, porque pues primero entró sin lubricación, segundo no preparó esa introducción, entonces termina rompiendo desgarres rectales, fisuras, que son muchísimas fisuras, que inclusive generan muchas infecciones. Un tejido muy suave, muy delicado. Claro, y además generan muchas infecciones adicionales que ahorita hablamos un poco más del tema, pero entonces eso es lo primero ahí es donde radica primero el tema, ¿cierto? Entonces hay que entrar primero con el dedo, con un acostumbrador anal, lubricado. Esa lubricación debe ser con una lubricación acuosa, ojalá a base de agua, ¿sí? No a base de aceite, porque también puede generar ciertas irritaciones, dolores, sensaciones que no son placenteras, inclusive hasta infecciones posiblemente, depende del cuerpo de la persona, ¿sí? Entonces es muy importante que la persona sepa que tiene que lubricar primero. Ahora, en el caso de la penetración hacia la mujer, es muy importante también que la mujer esté en un estado de excitación alto, o sea, esté en un estado de éxtasis, ¿sí? Lo hemos hablado en el ciclo de la excitación, debería estar en un punto alto de la excitación, en la meseta, por ahí llegando, ojalá al orgasmo. ¿Por qué? Porque ahí, claro, hay dilatación de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Hay una vasodilatación impresionante, entonces va a ser mucho más fácil
porque hay más sensación, el momento de la excitación, entonces va a decir, dale que yo aquí sí quiero, porque obviamente hay una sensación. Pero volvemos al tema de la parte del tabú. O sea, hay mujeres que no practican este tipo de sexo, ¿entiendes? Hay mujeres que sí, hay mujeres que obviamente las que no lo practican creen que no es diseñado para eso. Pero en el tema del sexo todo es posible siempre y cuando lo disfrutes y tu pareja sepa trabajar, Claro. O sea, el equipo, que es las dos parejas, sepan trabajar ese momento y poder lograr disfrutar plenamente del Además sexo. que debe ser consensuado, ¿cierto? Claro. Porque tampoco puede haber un momento donde llegan y él simplemente entra y penetra inmediatamente, sin consultar muchas veces con la pareja, sino que casi que es una violación, ¿sí? Entonces, ahí hay un punto importante. Entonces, la recomendación inicialmente es: háblense primero, pongan unos puntos, Sobre unos la términos, claro, ¿sí? con Cómo se va a los hacer. sentimientos. Ojalá en el momento que les recomiendo que esté la mujer muy, muy, muy excitada, que previamente hayan tenido ya un roce, un toque, ¿cierto? Ir dilatando los esfínteres con el dedo, con un acostumbrador anal bien lubricado, y luego entrar en la penetración. Y ahí es muy posible que cambie totalmente esa condición. Vamos ahora a cambiarnos de preferencia sexual, ¿ok? Hablamos ahora de la mujer recto sexual, disculpa, y ahora vamos a hablar del hombre heterosexual que le gusta que lo penetren por el recto. Vamos a hablar ahora de eso un poquito. Bueno, que le es muy guste. parecido al homosexual, porque ven que los puntos de terminación son los mismos, sienten lo mismo, o sea, es el mismo funcionamiento, pero en uno heterosexual es un tabú, en el homosexual es permitido. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, resulta que, digamos que el sexo anal heterosexual no es tan abierto, no ha sido tan aceptado, porque a nivel cultural pues se ha relacionado siempre el sexo anal al homosexualismo, que es un error impresionante. Pues que finalmente yo siempre he dicho, hombre, si vos sos dueño de tu cuerpo, vos disfrutás por donde vos querás. ¿Qué quiere decir esto? Si para vos es estimulante y es excitante rascar la oreja, por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Si a mí me excita, no sé, que me toquen el lóbulo de la oreja, ¿cuál es el problema? Si finalmente es mi cuerpo. Ahora, si a mí me excita estimular mi ano, ¿cuál es el problema? Es que es mío. ¿Sí? Eso no me va a volver homosexual, ni va a cambiar mi preferencia sexual. O mi preferencia, bueno, sí, no mi condición sexual. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Los hombres tenemos nuestra próstata, ¿sí? Es una glándula que tenemos en el ano, precisamente. Entonces tenemos a 5 centímetros del ano una glándula que es completamente estimulante. Y la próstata pues finalmente genera unas sensaciones impresionantes llamadas punto G del hombre. Ahí es donde está realmente el punto G, que es llamado el punto P por la próstata, que no es explorada por supuestamente los heterosexuales. ¿Por qué? Entonces, mira lo que sucede. Entonces resulta que el hombre dice, bueno, ya me contaron, escuché un podcast donde William decía que se estimule el punto P. O sea, que el punto G del hombre... se estimule donde le provoque estimularse. Claro, y que diga, bueno, pero por ahí dijo el Master Sex que el punto G del hombre queda en el ano, en la próstata. Entonces, voy a entrar allá. Pero yo no voy a entrar solo, sino que le voy a decir a mi pareja, a mi esposa, a mi novia, que me penetre. Entonces, él va donde la novia, donde la esposa y le dice, amor, está bien excitado, y le dice, ay, amor, ay, qué rico, dale, amor, méteme un dedito. ¿Y qué dice? ¿Qué dice ella? ¿Qué hubo, mijo? ¿Y usted dónde viene? ¿Qué le pasó? ¿Está botando la pluma o qué? Sí, y sucede así. Obviamente hay mujeres de mentalidad muy abierta que hacen también lo contrario. Entonces llega la mujer y le dice, amor, ven, ¿sabes qué? Tengo una fantasía. Te quiero meter el dedito porque yo sé que por ahí creo que tienen los hombres un orgasmo impresionante, y el man va a decir, ¿cómo? No, yo primero muerto que crucificado, a mí por detrás no, yo acaso soy marica, yo no soy... Esa es la respuesta de mucha gente por desconocimiento.
¿sí? ¿Y eso es por qué? Porque culturalmente no nos han enseñado a respetarnos, a valorar nuestro cuerpo, a identificarnos, a identificar qué es lo que nosotros tenemos y cómo podemos sentir placer, a decirnos que si nosotros tenemos placer, cometemos un pecado. Tanto las mujeres como los hombres estamos cometiendo pecado cada que estamos buscando el placer, ¿sí? Y desde ahí radica que nosotros no nos exploremos o nos dé miedo explorar o empecemos a juzgar ese tipo de exploraciones. Ahora, es importante entender que efectivamente sí es real que cuando tú estimulas la próstata, pues obviamente hay un orgasmo mucho más profundo, ¿sí? Y a mí me pueden decir, porque me ha pasado en conferencias que he estado, que estoy hablando del sexo anal a nivel masculino, y entonces muchos dicen, o sea que vos ya pues, vos sí. Pero claro, es que pues si estoy hablando del tema, pues ¿qué? Claro. Sí, obvio. Y te voy a decir, es grandioso tener un orgasmo con un estímulo en la próstata. Y eso no tiene que ser un dedo, puede ser un vibrador, No, con lo que juguete, claro. puede ser múltiples cosas, Claro. o sea, no tiene que ser específicamente la introducción de un dedo como tal. Lo que yo creo es que tanto el hombre como la mujer, con el hombre no está preparado para este tipo de comportamiento íntimo. Pero te pregunto, ¿tú crees que esto sucede más en la cultura latinoamericana que en la anglosajona? Pues yo creería que a nivel general. ¿Qué tú crees? No, yo creería que a nivel general. ¿Y en qué momento se especifica que el hombre por el recto no hace nada? ¿En qué momento hay este cambio? Porque fíjate tú, en la comunidad homosexual pues se utiliza, se practica. ¿En qué momento se le adjudicó a la comunidad homosexual y en qué momento se le prohibió a la heterosexual? ¿En qué momento pasó esto? Pues mira, básicamente en la historia de la humanidad, en lo que conocemos a nivel histórico en la humanidad, tenemos historia homosexual. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo anal viene desde la historia, desde hace muchísimos años. Pero no de los homosexuales, sino No, homosexuales y heterosexuales. Exacto. De hecho, mira, cuando tú lees los libros aquellos de estos gladiadores de ahora años, el rey Felipe no sé dónde, ¿sí? Esta gente... Alexander the Greater. Ya, claro. Tenía mujer, tenía esposa. Claro. Y tenía esposa y tenía esposa y tenía hombre. Exacto. Y tenía esposa para procrear. Para procrear. Pero para el disfrute y el placer eran los novios, eran los pelados, ¿sí? Entonces eran bisexuales, digamos que ahí ya había bisexualismo, ¿sí? Hasta donde eran los luchadores, esos eran los asesinos de esa época, los machos, los berracos. Los soldados. Bueno, claro, había muchas cosas. Ahora, cuando se empieza a manejar el tema, pues obviamente con las religiones se empiezan a prohibir muchas cosas, a nivel cultural también se empieza a determinar. Entonces, cuando el hombre, por alguna razón, como todos los seres humanos, vamos explorando, pues vamos encontrando que en determinado lugar sentimos placer. Luego, con el tiempo y con la ciencia, nos damos cuenta que es que ahí está la próstata y entonces se dan cuenta que por eso es que genera un estímulo, porque es que entonces ahí al lado está también la vesícula seminal. Entonces, como toca ahí la próstata con la vesícula seminal y está el conducto deferente, entonces todo está relacionado. Entonces hay una eyaculación mucho más pronunciada y un orgasmo mucho más pronunciado. Entonces, eso se sabe con los años, con la ciencia, con la evolución. Basado en tu análisis y tu descubrimiento, entonces el recto se hizo para tener placer, porque está muy cerca de los puntos de sensibilidad y de incremento de satisfacción sexual. Entonces está diseñado así. Pues creería yo que sí. Porque ¿quién lo puso ahí? ¿Cómo se puso ahí? ¿Se puso solo? ¿No se puso solo? No, ahí está. Claro. Tanto en el hombre como en la mujer, por ende, es para tener placer. Es posible que sí. Eso finalmente, digamos que yo nunca doy una teoría al 100%, porque pues no falta... Pero fíjate que todo está en su sitio. Claro, no. Y por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el que crean esa teoría, ¿cierto? El que diga, no, es que está puesto ahí por eso. Y por ejemplo, cuando tú hablas del clítoris y las mujeres las juzgan porque dicen, es que la mujer no está hecha para vivir del placer, que el placer es esto, que el placer es lo otro, que es que las relaciones son simplemente para procrear.
Es un error. Si el clítoris es el único órgano que está diseñado para el placer, porque ¿para qué más sirve el clítoris de una mujer? Claro. O sea, no está hecho sino para eso. Hablemos de los estereotipos, porque los estereotipos son importantes en este tema, porque existen estereotipos que permiten y no permiten esta práctica. Hablemos de eso un poco, porque es controversial. Yo todavía en mi cabeza no entiendo que tú, siendo dueño de tu cuerpo, no puedas abrirte a un disfrute sexual con cualquier parte de tu cuerpo. ¿Entienden? Entiendo, no cabe. O sea, yo pudiera estar hablando con un amigo mío que no es homosexual y estuviera hablando de eso y se asombra de que yo le esté diciendo que hay un satisfago dentro de la parte rectal, porque está ahí, obviamente, la próstata. Y me miran como si yo tuviera 6 ojos, ¿entiendes? O sea, pero ¿por qué si es normal? Claro, es normal. De hecho, mira, cuando se conoce cuántas personas realmente han muerto de cáncer de próstata. Hoy, en el mundo entero, muere gente de cáncer de próstata, pero todos los días, todos los días. Y te voy a decir lo peor, mueren hombres con cáncer de próstata lastimosamente porque no se hicieron un examen rectal. Y muchos no se hacen un examen rectal porque el tema es, me van a hacer el tacto, ¿sí? Y muchas veces, pues obviamente no sabes que el tacto es, y de hecho el examen más efectivo es el tacto rectal, porque también hay uno que es de sangre, pero el efectivo realmente es el tacto rectal. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucho desconocimiento, hay mucho tabú, hay mucha prevención, hay mucha pendejada. Yo lo llamo más bien pendejada. Es, hombre, pero ¿cuál es la bobada, hermano? Si vos, se recomienda que si vos querés prevenir el cáncer de próstata, deberías eyacular todos los días. El hombre que tiene más eyaculaciones, finalmente está evitando más el cáncer de próstata. No te voy a decir que es la salvación única, ¿sí? Pero sí, está demostrado que la persona que tiene más eyaculaciones, el hombre que tiene más eyaculaciones, tiene menos probabilidad de sufrir de un cáncer de próstata. Entonces, que claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Viene la masturbación, porque no siempre tiene una pareja para tener sexo, entonces pues está la masturbación. Y entonces ahí decir, pero vení, pero entonces tiene sentido. Pero no me han dicho pues que uno no se puede estar masturbando, que la masturbación es mala, que porque es pecado, que porque es que eso atrofia, que porque es que se me va a dañar el pene, que porque es que me va a enloquecer, que porque es que quemo las neuronas. Un poco de situaciones que han enloquecido a la gente con un poco de bobadas, donde finalmente la ciencia ha demostrado que es saludable. Es saludable para muchas cosas porque cuando vos te masturbas entonces te conoces, te estimulas, hay un autoconocimiento, una autoexploración, ¿cierto? Estás a nivel fisiológico generando una cantidad de sustancias químicas dentro de tu organismo que te ayudan a vivir mejor, ¿cierto? Te bajan los niveles de cortisol. Y si a lo mejor se hace la prueba, si se hace la prueba de tacto, a lo mejor sienten el placer y se dan cuenta que por ahí se siente algo. Y en la cita con el doctor Manota. Exacto, Manota. Pero mira, Willy, vamos a hablar de otra. Tengo todavía la pregunta de la parte de higiene y la parte de no la hemos contestado. Fetal, no la hemos contestado, tenemos pendiente. Pero hablemos un poco de la estructura del músculo del ano. Porque obviamente el ano es un músculo, como tú dices, abre, cierra, y obviamente está hecho pues para... Tiene unos esfínteres. Exacto, para poder desechar el excremento. El excremento. Obviamente pues es un poco más apretado que la vagina. Creo que el tema de ser más apretado porque exacto, es que está hecho para evitar que salga. Obviamente pues muchas mujeres, y ahí es que viene el tema que no lo vamos a discutir plenamente hoy, o vamos a hacerlo superficialmente. Cuando tienen hijos, pues obviamente la vagina se expande y nunca vuelve a su estado normal, lo cual, pues obviamente, muchas hacen reconstrucciones vaginales, etc. Pero ese tema lo dejamos a un lado. Pero el placer está en que es mucho más apretado. Y al ser más apretado, obviamente, pues sí. Genera más placer. Creas más placer. Uno. Pero si también lo usas mucho, entonces, si tienen mucho sexo anal, pues ya no están apretados. Se convierten en un músculo ya expandido. Vamos a hablar de eso. Bueno, eso digamos que cuando el ano tiene atrofias por un mal sexo anal, que por lo general es porque
no has lubricado bien, porque no hay una buena dilatación de los esfínteres, porque abruptamente se ha tenido penetraciones. Entonces es muy posible que esos esfínteres se van afectando, no en todos los cuerpos, pero sí algunas personas han presentado esos problemas, que los esfínteres se dilatan de tal manera que ya no controlan, ¿sí? Y al ya no controlar, ¿cuál es el problema? Que tú sabes que obviamente el ano no está hecho para que le entren cosas, sino para que le salgan. Por eso el cuerpo es tan perfecto que tiene dos esfínteres que aprietan para evitar que cuando te tiras un gas, pues se te salga tu deposición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas ya no tienen ese control, pues entonces ya empiezan a sufrir de eso. Se tiran un gas y va para afuera todo, ¿sí? Ese es un tema complejo. Y ahí de pronto voy a entrar a responder la primera pregunta que me hiciste, y es que el tema de la higiene es bien importante, obviamente. Sabemos que en el ano, obviamente, ¿qué hay dentro del ano? Materia fecal. Claro. Ya, no más. Pues, ¿qué más vas a esperar del ano? Y hemorroides. Y no siempre hay hemorroides. Pero si hay materia fecal, ok. Entonces, si hay materia fecal, obviamente las personas lo que hacen es que utilizan un enema con agüita caliente, tal, se echan su enema, todo el cuento, se hacen su limpieza, pero recuerda que también nosotros dentro del organismo tenemos ciertas sustancias que pues obviamente nos protegen. Entonces, estar todo el tiempo también con los enemas no es bueno, ¿sí? Pero obviamente las personas que se mueven las bacterias, sí, que rompen el excremento, etcétera, o sea, hay diferentes cosas. Y pueden hacer daños internos, exacto, toda la cosa, ¿cierto? El colon se puede irritar, el colon va sufriendo también porque le está entrando, entonces va sucediendo ciertas cosas, pero obviamente las personas que acostumbran a tener sexo anal, pues se limpian y hacen... Ahora, y la pregunta ¿qué pasa? Dice, perdóname, pero es muy importante, y aquí sí yo quiero hacer una aclaración, es muy importante que cuando tengan sexo anal utilicen un preservativo. El condón es el mejor acompañante del sexo anal, no por la infección, bueno, también por la infección, porque mira, cuando... ese mismo tema iba ahora, claro, porque cuando la exposición a hepatitis, claro, eso, y cuando tú rompes el ano, genera unas pequeñas fisuras que no son detectables, pero que sangran. Entonces sangran, mira, sangras dentro del ano. Y ya dijimos que dentro del ano lo que hay es materia fecal. Entonces tenés una fisura que se está contaminando con materia fecal tuya, con tu propia materia fecal. El ano por eso no está preparado para esas penetraciones. Y esas fisuras que sangran también son una apertura para que el VIH entre. Exactamente. Ese es otro tema, al igual que la gonorrea y la clamidia. Claro, entonces, y también quiero aclarar en este tema, pues ya que estamos hablando de esto, el tejido del pene es un tejido muy frágil, que las fisuras a veces son microscópicas y no se pueden ver. Y esas fisuras también son una apertura para que entre enfermedades de transmisión sexual, incluyendo hepatitis y HIV. Exactamente. Y cuando tienes un recto apretado, obviamente estás entrando ese pene, si no hay buena lubricación, como tú bien dices, pues el pene tiende a tener rupturas que tú no puedes ver. Tiende a tener rupturas, puede hacer las mismas fisuras en el pene, entonces ahí hay digamos que un roce de sangre con sangre, de fluidos, de un poco de cosas que se van a contaminar, y ahí empezamos a ver una cantidad de infecciones de transmisión sexual. De hecho, muchas de ellas se han considerado que vienen de esas experiencias anales que no han sido muy bien manejadas, porque recuerda que si hay culturas que son higiénicas, también existen muchas culturas hoy en día inclusive que son muy poco higiénicas. O sea, hay personas que hoy en día poco conocen el agua. No, y hay culturas que se bañan cada 8 días. No, es verdad. Y también quiero entrar en el tema de, obviamente, la penetración rectal, el sexo anal, y inmediatamente penetrando la vagina. O sea, estás pasando partículas de vagina, o sea, que estás creando una infección doble y muy perjudicial para la mujer, específicamente el hombre, porque no tiene vagina. Pero el excremento también puede entrar por la cabeza del pene. O sea que, por donde quiera que lo mires, es una práctica que tiene su riesgo. Claro. Otra cosa, por ejemplo, no utiliza preservativos. Entonces tiene una eyaculación dentro del ano. Entonces ahí el semen está dentro del ano. ¿Sí? Hay que esperar que por gravedad
ese semen va saliendo, ¿cierto? Pero mucho de ese semen queda ahí. ¿Y esos espermatozoides para dónde corren? Ah, no, depende. Cuidado que embarazados. No, ahí todo se muere, ¿cierto? Ahí todo se muere. Ahí todo se Viste, muere. te cogí en esta. Ahí No, todo se muere, no todo lo se muere. pensaste, pero ¿para dónde No, van? no, no. Eso no corren tan Te rápido. quería hacer un chiste ahí, pero quedan vueltos mierda. Por las heces, sale con las heces. Sale No, con no. las S, pero obviamente cuando Por eso, la pero persona ya realmente- en una mujer, los entonces corren para fecundar el óvulo. Pero realmente los espermatozoides les pasa cuando vos vas aquí por la freeway y te chocas, que has vuelto mierda. Mierda, sí. Importante este tema, tú sabes. Hay preguntas, el WhatsApp está encendido aquí y vamos a contestar algunas de ellas porque este tema es muy controversial y quisiera poder llegar al público y hacerle entender, como tú bien dices, que tú eres dueño de tu cuerpo y que lo que tú hagas con tu cuerpo, siempre y cuando lo hagas responsablemente, obviamente pues es tu decisión y parte de tu disfrute. Y parte de ese sexo anal, no solamente la penetración, sino también el beso negro, que es una experiencia que un fetiche Cuéntame que esa muchas experiencia personas con el beso tienen. negro. No, espectacular. Bien, pero por ejemplo ahí vienen varias preferencias, y la voy a contestar una que tienen por allá en la pantalla, que dice que, que le gusta el sexo que ensucia. Pero Entonces, mencioné hay al principio del programa que Claro. hay gente que le gusta eso Sí. porque son fetiches. ¿Me Claro. entiendes? ¿Cómo se llama ese fetiche? Hay coprofilia, que la cropofilia que es, le gusta tener Juego con la deposición. Con la pues, deposición. y hay hombres que le gusta inclusive dar besos así y que quedar untada la boca pues y la lengua y todo el cuento. Entonces hay gente pues para todo, ¿cierto? Y todo es aceptado. Cada cual tiene que asumir su responsabilidad y decidir qué van a hacer con el disfrute de su sexo. Nosotros ahí no nos metemos. No, Pero siempre tengan cuidado y hablando de eso y los profilácticos que tú acabas de hablar, existen dos tipos de condones. Qué pena que no traes uno de ellos y tú todavía le debes al público cómo ponerse el condón. Tenemos que atacar ese tema porque ya lo han dicho varias personas en el WhatsApp, que dónde está la demostración de ponerse el condón y la quieren de parte tuya, o sea que prepárate. Pero hay dos tipos de condones. Está el condón regular y está el condón femenino que se utiliza también para el recto, sin la arandela que está dentro. Cuando hablemos de poner el condón, lo voy a traer para que lo vean, pero es un condón grande que se introduce en el recto y queda la arandela en la parte de afuera. Sí, que es igual al vaginal. Exacto, y se utiliza igual como se utiliza para la vagina y es una protección y lo puedes poner previo antes de tener sexo. Claro. O sea que es una alternativa para poderte proteger de esas infecciones o de la exposición a una transmisión sexual, claro, porque hay que hacerlo todo responsablemente. Es muy importante tener en cuenta eso, pero también muy importante, por ejemplo, las mujeres que quieran vivir esa experiencia, es primero la mente, o sea, hay que disponer la mente para eso, hay que disponer la situación. A los hombres que están invitando a las mujeres a esta primera experiencia, pues hombre, también hágalo con conocimiento, con precaución, despacio, dejen el afán, preparen. Se confunden. Claro, hay que es la vagina. Hay que preparar. Ahora, yo entiendo que en medio de la excitación, por ejemplo, hay muchas personas que les gusta fuerte, pero resulta que la mujer apenas está empezando y llegan y la penetran, pues, mejor dicho, acabarla. Entonces, claro, primero es doloroso, ella no está preparada y llega el hombre y ¡pra! Va a acabar con todo. Entonces eso es bien importante. Tener en cuenta que es con calma, despacio, consensuado. Primero lleven a la mujer a la máxima excitación. Y es un músculo, acuérdense, eso está cerrado, eso está apretado, hay que trabajarlo, tanto como el hombre y la mujer. Hay una pregunta del público que dice, mientras estoy teniendo interacción sexual anal, penetración anal, ¿ok? Si huele mal, ¿debo de parar o debo de seguir? Yo creo que si huele mal es porque hay algún tipo de deposición que... Pues viejo, yo le voy a decir, eso depende mucho de la gente, pero a mí sí huele maluco hasta llegó. Y eso es para todos los... No, pues es que a mí sí huele maluco cualquier cosa. O sea, yo te voy a decir, sí, por eso te digo, cada quien es un mundo aparte, cada quien tiene su cuento.
Hay personas que les encanta el olor del sudor de las axilas, hay personas que les encanta el olor de los pies, hay personas que les encanta el olor del culo. A mí puntualmente, te digo, un mal olor me mata. O sea, yo no Lo que pasa soporto que- un mal olor de la boca ni de nada. Ok, hay otra pregunta, pero antes de hacer esa pregunta, te pregunto, Willy, porque obviamente yo entiendo que cada cual tiene su fetiche y su preferencia sexual en cuanto a este tema del sexo anal, pero obviamente el higiene juega un rol muy importante en esta práctica, pues obviamente por lo que ya hemos mencionado. Yo creo que cada cual toma su decisión independiente y cada cual hace lo que quiere. Y hace lo que le 200 satisface. años atrás. Yo creo que la higiene es muy importante, yo creo que el enema es muy importante, yo creo que la preparación es muy importante y yo soy partidario como tú de que pues obviamente si algo huele mal, pues obviamente como que se le corta a uno la nota porque no es lo mismo. Tenemos una pregunta del público y es la siguiente, dice, ¿es cierto que existe, creo que hablamos de esto una vez, el orgasmo en el hombre por el recto? Hablamos de esto una vez en un programa. Sí, en un programa alguien nos contó, pues, contó. ya recuerdo, que nos contó que decía que él tenía orgasmos por el ano. Por el ano. ¿Recordás? Ujú. Pero realmente yo creo que es muy similar la pregunta y es, hombre, claro, es que si vos tenés un estímulo anal, muy posiblemente te va a ayudar a tener un mejor orgasmo. Sí, y posiblemente, por ejemplo, en las experiencias homosexuales, pues, hombre, depende del estado mental de la situación, cómo esté la pasión, pues esa persona hasta quizás pueda tener un orgasmo, inclusive, como dicen por ahí, manos libres. Quiere decir que Sin tocarse. sin tocarse, sin estimularse, y es muy posible, pero es que todo está en la mente. ¿Solamente en la comunidad homosexual? No, en cualquiera. De hecho, te voy a contar, yo tengo una conferencia que se llama El descubrimiento de la eyaculación femenina y tenemos una chica que trabaja con nosotros, ella hace una demostración en vivo de eyaculación femenina, de No, tú me orgasmos contaste, sí. y eyaculación, y ella con penetración anal, ella logra tener eyaculación, o sea, ella logra tener múltiples orgasmos y eyaculación sin necesidad ni siquiera de estimularse el clítoris. Eso es bien importante, pero no todas las mujeres son así, no todos los hombres lo logran, pero sí efectivamente la respuesta es, si tú estás estimulado y tienes, digamos, estás disfrutando esa penetración anal, obviamente podrás llegar a un excelente orgasmo. Hay un tema aquí que quiero discutir contigo, Willy, porque es importante que el público sepa a qué se está teniendo con este tipo de prácticas. Yo sé que han habido casos en Access Health Plus que ha llegado a pacientes con desgarramiento rectal, ¿ok? Dime tú, Willy, cuando duele la penetración rectal, ¿es un aviso de que algo no está bien o debe de seguir? Explícame eso, porque obviamente pues es un músculo, como bien hemos dicho múltiples veces ya aquí en este programa. Pero si duele, paramos, no paramos, porque puede haber problemas Es que, futuros. claro, lo que pasa es que es muy importante, mira, resulta que hubo un desgarre muscular, un desgarre de los esfínteres, ¿cierto? Una fisura, más que desgarre es una fisura. Entonces, hombre, si usted siente que le dolió, que el dolor es insoportable, que no es un dolor cualquiera, pues hombre, pare y no se arriesgue, porque posiblemente se pueda hacer un daño más profundo, ¿cierto? Y hay que entender que como músculo, como por ejemplo los esfínteres pueden sufrir un daño quizás irreparable o quizás que tenga que ir a una cirugía, uno no sabe, ¿sí? Ojo con eso también, y hay muchas personas que adquieren el virus de papiloma a través del recto. Sí, Específicamente sí. en la comunidad homosexual hay mucho índice de este tipo de condición. Es uno de los conductos más derechos para el virus del papiloma. Y es importante que se hagan su chequeo. En Access Health Plus lo hacen
le hacemos un swab para ver si hay actividad de células de papiloma. Y expliquémosle a la gente que el virus del papiloma, para el que no lo sabe, como virus del papiloma, si usted siente que tiene unas verruguitas por fuera del ano, o muchas veces adentro, o en la vagina también, en la vagina, que sucede mucho, ojo, consulte a su médico porque eso es un papiloma y eso es demasiado, demasiado contagioso, doloroso y muy dañino también. contagioso, doloroso y dañino, y puede pasar a cáncer. Yo tengo y conozco personas que han tenido que remover parte de su recto debido a lesiones de papiloma. Total. Y eso es un problema muy serio en la comunidad LGBT, pero también es un problema entre las mujeres heterosexuales. Vamos a hablar un poquito de fantasía aquí. Si tú tienes un hombre, porque en la parte de lo que es sexo anal, se adjudica a la comunidad homosexual, ¿verdad? No sé por qué cayó ahí, te lo pregunté un poquito antes, porque quería saber en qué momento esto cambió a un comportamiento específico y no a todo. Pero entiendo que aquellos hombres que son más abiertos, pues obviamente están más decididos a tratarlo y de repente gustarle. Si tú, por ejemplo, tú que eres un tipo heterosexual, una persona que eres una persona que ofreces entrenamiento sobre salud sexual e intimidad, si en una relación heterosexual tu marido le dice a tu esposa, quiero que venga un hombre y me penetre, ¿qué tú opinas sobre eso? O sea, dame un preámbulo de cómo pudiera ser eso. ¿Cómo así? Volveme a repetir la pregunta. Que tú, por ejemplo, digas a tu mujer, ¿sabes qué? Yo quiero que un hombre me penetre. Yo decirle a mi esposa, Uh-huh. pues no sé, o sea, yo creo que cada persona tiene sus fetiches, ¿cierto? Uh-huh. Y los fetiches son muy válidos. Yo digo que el tema es conversarlo con su pareja, expresarlo, decir qué es lo que quieren y mirar la situación y poner las condiciones además, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ya aquí ya entra otro tema, pues, que es el trío, que es de pronto meterse sentimentalmente con otro, dejar meter a otra persona en la relación, pero digamos que no necesariamente una persona, un hombre, digamos, yo me imagino que es el caso que me estás poniendo, que si un hombre es heterosexual y pone a un hombre para que lo penetre, necesariamente sea un homosexual o se convierta en homosexual, no. Es que finalmente cuando tú te vas a convertir en homosexual es cuando tú sientes que sentimentalmente te identifica, exacto, que te enamoras con la otra persona, ¿cierto? Que te enamoras de un hombre o una persona de tu mismo género, más que un hombre, es una persona de tu mismo género, entonces pues ahí ya te considerarías como un homosexual. Hay una diferencia entre sexo y entre afecto. Son dos cosas diferentes. Claro, y es lo que la gente de pronto no separa. Y es, una cosa es mi preferencia sexual, que puede ser experimentar muchas situaciones a nivel de fetiche, a nivel de fantasías, ¿cierto? Pues finalmente soy libre de expresarme sexualmente con mi cuerpo, responsablemente obviamente, pero otra cosa es lo que yo siento. Entonces, hombre, si yo me enamoro de una persona de mi mismo sexo, pues entonces ahí podría decir, ve, soy homosexual o soy bisexual, o me puedo enamorar de un hombre y de una mujer, pues entonces ahí me considero como una persona bisexual. Pero pues si yo simplemente quiero tener una experiencia sexual en su momento, pero cero relaciones sentimentales, pues ahí no está considerado como una homosexualidad, simplemente es un fetiche. Sí, te pregunto esa pregunta en específico porque existe tanto tabú detrás del heterosexual que no quiere que le toquen tan siquiera el ano. Y no entiendo cuál es el conflicto, ¿me entiendes? Con que tú puedas disfrutar de un placer que no conoces. Por ejemplo, obviamente empiezas con los deditos, ya tu mujer está como que no entiende, de repente te compras un dildo, usas el dildo, de repente usas una persona de verdad para que te penetre, porque quieres vivir la experiencia, quieres vivir el placer. Pero una cosa es diferente es el sentimiento contra la persona y la relación que tienes tú y lo decidido que está con tu relación a un sexo que lo puedes tener con cualquier persona. Total. ¿Me entiendes? Entonces es importante que bajemos la guardia y removamos el tabú de lo que es el placer, porque el placer puede tener un sinnúmero de interpretaciones que a lo mejor no estén de acuerdo contigo, pero es un placer. Total.
Total, y esto genera muchas controversias, ¿sabe, Juan? Este tema que nosotros hablamos acá y de lo que estamos diciendo levanta mucha ampolla, porque yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que están muy amigos, muy allegados, que siempre van a están muy en contra, por ejemplo, de esta teoría que yo tengo, de esto que estamos hablando, porque consideran, por ejemplo, que no es conveniente que uno pues le diga a otro hombre, hey, vos puedes tener una relación sexual con otro hombre si te provocó y eso no te hace homosexual, porque entonces, no, es que eso no es normal, es que eso no es legal, es que eso no está bien visto, es que eso es pecado, es que vos no estás hecho para eso, y hay un poco de situaciones que seguimos en lo mismo y por siglos de los siglos hemos venido viviendo una cantidad de restricciones a nivel sexual que lo único que han hecho es generarnos una desinformación, una ignorancia y una falta de educación, hermano, que no nos permite tener relaciones sexuales plenas a nivel de pareja, ¿sí? Y a nivel individual. De hecho, personas que lastimosamente no tienen una buena autoestima porque no tuvieron una buena educación sexual. Y eso se deja pasar de lado, eso se deja pasar desapercibido, porque cuando hablamos de autoestima, nosotros, por ejemplo, tú sabes que hacemos terapia y trabajamos con un poco de vainas y nos damos cuenta que muchas de los traumas que mucha gente ha sufrido es por la falta de educación sexual. Y fíjate tú, si invertimos la moneda y es la mujer que quiere tener sexo anal, no se ve tan mal como si el hombre lo tuviera. Es como que, o sea, ¿por qué en la mujer no es un problema que puedas tú penetrarla por el recto, pero sí lo es para el hombre? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque ahora te tiro yo la otra moneda, o sea, en la mujer es permitido. ¿Sabes por qué? Qué lástima que eso suceda también, porque la mujer ha sido un objeto sexual. O sea, a la mujer se le puede dar por todos los lados, como dice vulgarmente, ¿cierto? Y culturalmente ha sido así, ¿sí? Entonces a la mujer, sí, la mujer sexo oral, anal, vaginal, póngala en 50.000 poses, ¿cierto? El hombre no, el macho, ¿cierto? Yo soy macho, solamente estoy para dar, y es un tema cultural, o sea, es que desde chiquitos nos han enseñado eso, ¿cierto? O sea, chiquitos, el culito le hizo así, meta el dedo por el culo, o sea, todo va a eso, ¿cierto? A que te tocan el culo por hacerte poner ridículo, ¿sí? Pero ha sido así siempre. O sea, nos han vendido una idea que no es. Entonces, lo que pretendemos siempre con toda esta información, ya nos agotó el tiempo, es que esto sea un tema completamente educativo, que las personas entiendan que nosotros no queremos es que la gente se convierta esto en un libertinaje, sino que disfrutes tu cuerpo, que te autoexplores, que disfrutes tu vida. La vida es un momento, es una oportunidad. La grandeza de esta vida y que el sexo, nuestra sexualidad, está implícita espiritualmente y en nuestra naturaleza, y por eso la tenemos que vivir, obviamente, responsablemente. Te digo, responsablemente, sin tabú, sin cadenas, sin limitaciones. Y fíjate tú, interesante porque pues hay un desnivel tan grande en lo que es el entendimiento sexual en nuestro mundo, que la verdad que, Willy, tenemos una tarea enorme para empezar a poderle hacer entender a la gente que la sexualidad es un disfrute de la vida cotidiana. Y esto va a ser bien difícil, porque cambiar todas estas mentes que vienen ya con un tabú inyectado en su cabeza va a ser una tremenda tarea, Willy. Pero como todo, se nos fue el tiempo. Bueno. Me parece que el tema pues ha sido bastante educativo. Quedan muchas preguntas por contestar. Estamos tratando todavía de contestarlas del programa pasado, pero ahí vamos poco a poco atendiendo a sus preguntas y a sus curiosidades. Hasta el próximo viernes, si Dios permite, con nuestro próximo tema. Como siempre, un placer tenerte con nosotros y que tengan muy buenas noches. Que sean sexualmente muy felices.